quiero hacer referencia a algo que hoy fue noticia en El País. Es importante mencionarlo. Si lo revisaste en Opinión vas a saber de qué estoy hablando, y si no, pues igual de todas maneras te hago un poco de recuerdo de lo que sucedió. Hoy Facebook eliminó 133 cuentas, en este caso sitios falsos creados en Estados Unidos. Eso dice el titular de opinion.com.bo. Ahondando en toda esta información, se da a conocer que este informe es de agosto y revela que los mensajes estaban enfocados para nuestro país y en nuestro país, además de Venezuela y México, en diferentes cuentas y páginas. Se encuentra una fuerte inversión económica en esto, no es que se hacía un trabajo gratuito. Lo que llama la atención dentro de todo lo que se informó es que se identifican 133 sitios falsos con más de 500,000 de seguidores, más de 500,000 personas, cuyos mensajes estaban enfocados en el país. También Venezuela, México, que tenían una similar situación. La inversión económica general, 3.6 millones de dólares. Imagínense. En el caso de Bolivia, se informa, según el reporte, que se tenía un pago diario de aproximadamente $1,000. $1,000 diarios. ¿Para qué? $1,000 para que estas cuentas o estos sitios falsos generen información supuestamente en beneficio de la gestión de la presidenta Yanine Áñez. Son datos que se están investigando, son datos que se están descubriendo. Ahora, ¿por qué los datos? Porque Facebook tiene una nueva política en relación al tema político, justamente tomando en cuenta no solamente lo que se tiene en el país, principalmente lo que está sucediendo ya en Estados Unidos. Están en plena etapa preelectoral dentro de las actividades de campaña. Y por eso está con nosotros el especialista de la Fundación Redes, Eduardo Rojas, a quien quiero darle la cordial bienvenida. Eduardo, buena noche. Estar con ustedes para compartir información. Bueno, Eduardo, más o menos tenemos el contexto de lo que ha sucedido, tenemos un contexto de lo que informábamos hoy día. A primera lectura, ¿qué es lo que se refleja? Yo recuerdo muy bien, hace tan solo meses, podemos hablarlo así, y esto se queda para después, el anuncio de un supuesto grupo de guerreros digitales, por ejemplo, con el movimiento al socialismo. Y ahora nos enteramos de esto según informe y reporte desde Facebook. Estamos evidentemente, querido Claudio, ante un caso de violencia digital, y los fenómenos de violencia digital tienen que ver literalmente con todo proceso en el que tú utilizas una plataforma tecnológica y a través de esta plataforma, texto, audio o imagen, para limitar las libertades de otra persona. En este caso, lo que tú tienes es un patrón de violencia digital en el que una empresa, en este caso aparentemente relacionada con actores de un gobierno, están utilizando las plataformas digitales para orientar, en este caso, de acuerdo al reporte de Facebook, ciertas intenciones de voto o representaciones sociales de la población de usuarios en torno a la política boliviana. Cabe destacar que cuando hablas de violencia digital, querido Claudio, desde el enfoque de la Fundación Redes lo que hacemos es poner énfasis en los actores. Y el reporte de Facebook es claro al señalar que hay unos actores gubernamentales y empresas que habrían estado operando en el caso boliviano. Tienes un caso de violencia digital donde hay sector privado, una empresa o varias empresas y actores aparentemente gubernamentales que han estado trabajando en la mejora o en el manejo de la opinión pública a través de las redes sociales. Lo más preocupante de este caso, querido Claudio, es la relación directa que hay con esta consultora Strategic Communication Laboratories, que es la que tenía la relación directa con el caso de Cambridge Analytica y que ya se han destapado escándalos respecto al uso de las bases de datos de Facebook para precisamente moldear procesos electorales. Ahora, esto no es nuevo, bien lo mencionas. Claro, el caso Cambridge genera un revuelo a nivel internacional, incluso para que
mucha gente que es muy activa en redes sociales, se generan redes, se generan videos, se generan series televisivas, incluso películas que ya se pueden ver, de cómo supuestamente trabajan grupos de personas, que no son pues 3.000 personas activas en Facebook, sino te hablo de un grupo de 10, 20 personas que manejan cada una de a 50, 100 cuentas y que te pueden generar tendencia de temas. Tanto así puede ser, tanto así de tener, digamos, una empresa XZ que no siempre es legal, que te puede tener, por decirte, 10 empleados generando tendencia en tema, generando tendencia en preferencias, incluso poniéndote en la mente cosas que de repente no has pensado que son tan así. Pues sí, a ver, una de las cosas con las que hemos insistido los últimos 10 años desde que creamos el concepto de violencia digital, querido Claudio, es el carácter de la violencia que se genera por las razones estructurales. ¿Cuál es uno de los motivos estructurales de que haya violencia digital? Es que todo fenómeno digital está dinamizado por las leyes del mercado. Tu información personal y la información de todos los usuarios de redes sociales o de plataformas gratuitas, le vamos a llamar, es Vox Populi, que el momento que nosotros utilizamos estas plataformas, nuestra información personal, digital y comportamiento que tenemos a través de los dispositivos, llega a ser de propiedad de la empresa que te está dando un servicio. El momento que tú has aceptado a usar Facebook, WhatsApp y sus términos y condiciones de uso, con la que tú has dicho acepto, no, literalmente hemos firmado un contrato por el cual a partir del uso de esta herramienta, a cambio lo que nosotros damos es el permiso de usar esta información. ¿Cuál es el problema de fondo? Que con el permiso para que Facebook utilice nuestra información, también hemos empezado a entrar a una dinámica de mercado, la dinámica de mercado de las apps o de las aplicaciones, donde, por ejemplo, el momento que tú usas cualquier otra aplicación o te instalas una aplicación y usas tu cuenta de Facebook para entrar a esa otra aplicación, digamos, a, yo qué sé, tu correo electrónico, a una plataforma de chats, le has dado permiso a Facebook de poder archivar, guardar, vigilar, utilizar esa información con fines comerciales. No es casual que hace por lo menos unos 8 o 7 años Facebook empezó a cotizarse en bolsa, y lo que se cotiza de Facebook son sus bases de datos. Lo mismo hemos visto en el caso de Cambridge Analytica. ¿Qué pasó? Era una filtración de datos. Corrección, no era filtración. Facebook sabía que se estaban utilizando los datos de sus usuarios, en este caso para identificar sus tendencias de opiniones ideológicas y políticas, y de esa manera direccionar con publicidad, de acuerdo al perfil de cada uno de esos usuarios, la publicidad pertinente para hacerle cambiar de origen. Es sospechoso y preocupante que cuando vemos el perfil de Cambridge Analytica, su misión específicamente te dice que es una empresa de análisis en redes sociales dedicada a cambiar o a mover perspectivas humanas, perspectivas en cambio a un tópico específico. Si tú eres de izquierda, te puedo mover a la derecha. Si tú eres de una ideología de género determinada, yo te puedo llevar hacia el otro lado. Y de esta manera es que se puede realmente modificar. Es importantísimo que entendamos que toda la información personal que hemos estado subiendo estos años, y discúlpame, Claudio, ahí tenemos más de 10 años de cuentas en Facebook. Entonces es suficiente la acumulación de datos que se ha hecho como para poder conocer la vida y milagros de todos y cada uno de los usuarios que están hoy día en Facebook, que somos la mayoría de los bolivianos, por lo menos en el ámbito urbano, ¿no? Por el otro lado, lo que tenemos es una réplica de un modus operandi que no tiene que ver solamente con el espacio digital. ¿Cuál es el modus operandi? Lo que tú como comunicador has conocido hace mucho tiempo como el linchamiento mediático, hoy se ha convertido en un linchamiento virtual, en un linchamiento digital. Y ahí me voy a un análisis un poquito más profundo. Lo que vemos es, a partir del análisis de este fenómeno como un caso de violencia digital, es que se está utilizando la información con fines políticos.
En el informe que refleja, que realiza Opinión y que también está publicada evidentemente en la página de Facebook, se habla, por ejemplo, no solamente del uso de información por actores gubernamentales, que habría que saber quién es, sino también por una empresa, en este caso Cambridge Analytica, y por el otro lado, incluso colectivos políticos o medios de comunicación externos para generar opinión pública al respecto. También se han hablado de colectivos de activistas, organizaciones de mujeres. Y algo similar está pasando en la esfera nacional. No necesariamente son, en muchos casos, organizaciones inexistentes, sino que también vemos que hay organizaciones reales, ONGs, por ejemplo, organizaciones de mujeres, organizaciones de violencia, que están haciendo el trabajo sucio ¿de qué? Del linchamiento mediático de personajes políticos a las puertas de unas elecciones que tenemos. Entonces, volviendo a tu respuesta, evidentemente se puede hacer eso y mucho más. ¿Por qué? Porque Facebook trabaja con la información personal y esa información te abre un mundo a la mente, a la manera de pensar, de percibir la realidad de cada ser humano. Facebook trabaja con 3 grandes temas para poder ayudar a recabar información, para orientar o desviar, como te digo, las perspectivas de las personas. ¿Cuáles son? Utiliza el pensamiento de las personas, los sentimientos y sus emociones. Y coincidirás conmigo que saber gestionar pensamientos, sentimientos y emociones es lo que menos hemos aprendido en la vida y en la escuela y en la academia. Bueno, me llama la atención, ¿no? Porque de repente para mucha gente que nos está viendo y escuchando, si tú me dices Facebook, yo tal vez puedo entender como un lugar donde puedo subir fotos, memes y ya, no lo veo tan complicado, tan serio o tan difícil como para que alguien pueda usarme, como usuario, con un fin comercial, político, qué sé yo. Ahora, claro, hay que mencionar lo que se tiene en cuanto a información, primero que es trabajado periodísticamente por el Washington Post a nivel internacional. El informe de Facebook hace referencia a un reporte de comportamiento inauténtico coordinado en agosto 2020. Es un informe oficial. No es que alguien escribió un comentario en Facebook de que esto está pasando. Entonces hablamos de que es una respuesta frente a este tipo de situaciones. Y no sé si sea una respuesta. Yo creo que lo que estamos viendo es un fenómeno en el que se están anticipando los anuncios de... Es como el anuncio de una muerte es como una muerte anunciada, ¿no? Ya. No te olvides, Claudio, que cuando estalló el escandalete de Cambridge Analytica y las elecciones en Estados Unidos, pese a que se han hecho investigaciones y supuestamente una serie de denuncias, a los meses y los siguientes años has tenido el mismo fenómeno, una injerencia externa utilizando Cambridge Analytica y redes sociales y la información personal en Colombia, en México. En el caso del Brexit se ha visto exactamente lo mismo. Y hay una serie de reportes que hablan de la injerencia también de esta empresa en Sri Lanka, en Nigeria, en República Checa, en Argentina y en Kenia. No podría poner mis manos al fuego sobre si este reporte o no es lapidario, porque las bases de datos ya están circulando, la información de las y los bolivianos, como de todos los usuarios globales, más bien a escala global, está circulando en un mercado, en este caso, en el que esa base de datos va a ser utilizada por el mejor postor. Muerto el burro, tranca el corral. Estamos en un momento en el que toda nuestra información ya está en bases de datos, hemos cedido derechos, hemos perdido la tuición sobre nuestra información personal y ahora simplemente con la magia del Big Data, los algoritmos, el Machine Learning, las fake news, literalmente puedes tener un manejo magistral de la opinión pública e incluso, mira que espeluznante, de la conciencia de cada uno de nosotros. Tú me preguntarás cómo. Claro, hasta te puedo preguntar, pero es imposible, a mí nadie me puede manejar lo que yo quiero o pienso.
Eso es lo que pensamos aparentemente, y es más, es como las estrategias del capitalismo que te dicen mientras más libres, más posibilidades puedes tener de elegir, pero ¿qué eliges? Todas las posibilidades que el mercado te las brinda, ¿no? Entonces puedes elegir esto, pero mientras estés dentro de mis reglas de juego y consumiendo lo que yo te digo. ¿Qué pasa con el caso de Facebook? Tienen pues la información desde no solamente lo que has hecho en Facebook. Desde el momento que has entrado desde tu celular, tienen el acceso a tu localización, el control de tu agenda, si has estado whatsappeando con alguien o con muchos o con quienes tienes más interés, también se tiene un registro, si has realizado llamadas lo propio. No te olvides que cuando dices, ¿estás seguro que quiere instalar Facebook en su teléfono porque voy a tener acceso a su cámara, a su micrófono, a su base de datos, voy a poder hacer llamadas por ti, ver tus fotografías, tus videos? Acepto. Todo lo hemos hecho, porque no hay además posibilidad de decirle no, esto sí y esto no, o aceptas o no entras. Claro. Y en un momento en el que tienes una red social que es un monopolio global, ¿no es cierto?, estás ante un caso de violencia digital estructural. ¿Por qué es estructural? Porque aunque tú quieras entrarte a una red comunitaria o quieras hacer un proceso de comunicación muy privado con tus amigos o tu familia, hermano querido, no hay otras opciones, o las opciones no tienen posibilidad de pelear con un mercado monopólico donde todos los usuarios han sido literalmente condicionados a usar una red social que además es monopólica. ¿Monopólica de qué? De las principales otras aplicaciones de comunicación móvil, WhatsApp e Instagram. Muy bien. Que además surgen en el informe de Facebook, ¿no? Entonces, realmente estamos en un estado en el que la sociedad de la información se ha constituido, no es que estamos viendo crecer, se ha constituido bajo un paradigma de violencia digital. ¿Por qué? Porque todo este proceso digital o de digitalización de la sociedad se ha basado en estas reglas del mercado, donde tú has cedido la información personal, las empresas tienen acceso irrestricto a todas tu información y tus comportamientos, y es más, cruzan información entre ellas. De repente tú no has usado Facebook, pero has buscado en Google alguna otra información. Si has entrado a una página de citas o de pornografía, también se están cruzando esas informaciones con tus redes sociales, con tus aplicaciones, con tu comportamiento en tus buscadores como Google, Firefox, etcétera.